Buenas noches, les saluda Ángel Careaga. Buenas noches, Ángel. Pues muchas gracias por el contacto y un saludo virtual muy cordial para tu audiencia. Muchísimas gracias, Gonzalo. A ver, la primera pregunta casi esencial para entrar en contexto. ¿En qué pueden y en qué no pueden invertir las AFPs, las gestoras, no solamente de Bolivia, sino de todo el mundo? Bueno, mira, una gestora, una AFP puede invertir pues a nivel internacional, nacional, puede hacerlo en bonos del Estado, puede hacerlo en bonos del Tesoro General del país, puede hacerlo en acciones, puede hacer reportos, es decir, hay un universo grande de instrumentos financieros que están a disposición de las gestoras o de las AFPs en el mundo, y es un sector que mueve miles de millones de dólares y siempre lo hace haciendo un equilibrio entre rentabilidad, que es lo que busca, por supuesto, una AFP o una gestora, pero también seguridad, bajo riesgo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en la gestora que ha anunciado además una rentabilidad y un rendimiento interesante a partir de los movimientos que ha hecho con los dineros de las y los jubilados? ¿Y cuál es el punto de la observación que ha generado de alguna manera esta nueva desconfianza en la población en torno al manejo de los dineros de las y los jubilados? Bueno, mira, yo creo que hay que contar esto como una historia, como una novela de unos 4 capítulos. En el primer capítulo tú tienes un Banco Central de Bolivia que emite bonos en Bolivia a 4 y 6.5% de rentabilidad en dólares, unas tasas súper interesantes, pero a pesar de que eran realmente unas tasas de interés muy buenas, solo 59 millones de dólares entran de un universo que probablemente es de 10.000 millones de dólares. La gente no va masivamente a invertir en los bonos del Banco Central de Bolivia. Entonces, de repente, a finales de mayo, aparece una inversión de 200 millones de dólares, que primero no se sabía de quién era, y resulta pues que eso genera un beneplácito del Banco Central que sale a anunciar de que este sistema estaba yendo muy bien, esta política era muy buena y que la población creía en esta y por eso le habían entregado adicionalmente a los 59 millones de dólares, 200 millones de dólares. Pero después se averiguó quién había sido este benefactor que de la noche a la mañana le pone 200 millones de dólares, fue la gestora pública. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacó la gestora pública esos dólares? Y como en una novela vino el siguiente capítulo y nos enteramos que el sistema de regulación de pensiones modificó sus reglamentos para permitir que ciertas actividades, que ciertos instrumentos financieros sean utilizados por la gestora, en este caso concreto, un reporto. Entonces, lo que hace la gestora es hacer un reporto, pero ¿de dónde sale ese reporto? Que vale la pena explicar muy rápidamente. Ahí volvemos a un tercer capítulo que ya es volver al 2012. El 2012, el Estado boliviano emitió bonos soberanos. Esos bonos soberanos fueron comprados por las AFPs de aquella época y había 912 millones de dólares comprados por las AFPs a nivel internacional, pero bonos bolivianos. Y esos bonos tienen un mercado secundario. En ese bono, como el riesgo país aumentó, ese bono de 919 bolivianos tuvo un descuento en el mercado internacional y llegó a 556 millones de dólares. Entonces, lo que el gobierno hizo es agarrar ese bono y decir, a ver, yo pongo como garantía este bono y ¿quién me presta 250 millones de dólares? ¿Quién me hace un reporto? Que es básicamente un préstamo con una garantía. Entonces, lo que hizo es conseguir esos 250 millones de dólares y hizo un reporto muy caro de 11.80%, o sea, 11.8% de rentabilidad. Por eso, y esto es un reporto por 3 años, en 3 años tenemos que devolverle a esta entidad que no sabemos quién ha sido, probablemente un banco, le tenemos que devolver 88 millones de dólares. Entonces, la gestora pública
con ese dinero, este es otro capítulo de la novela, con ese dinero dejó 50 millones de dólares en bonos del Tesoro de los Estados Unidos y trajo 200 millones de dólares para las AFPs. La primera observación que seguramente ellos mismos se han hecho es que te prestaste dinero muy caro a 11.8 para colocar ese mismo dinero y comprar bonos al gobierno, al Estado boliviano, al Banco Central de Bolivia, a 6.5%. Entonces uno se pregunta, oye, pero has traído un dinero súper caro, 11.8 y lo vas a poner a 6.5. Hay algún tema ahí que uno no lo comprende, ¿verdad? Porque hay una diferencia enorme. Entonces, como esa operación estaba destinada a salvar lo que un poco el Banco Central, los bonos del Banco Central, para que esa operación no sea realmente es un pésimo negocio si lo ves solamente esa operación, el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, vino a hacer una especie de cobertura para ese negocio que se había hecho afuera y se dijo, ok, mira, también te voy a comprar, yo voy a emitir bonos por 1.715 millones de dólares, pero en equivalente dólares, o sea, con mantenimiento de valor por 250 millones de dólares, pero te voy a pagar una tasa increíble de 12.80%, cuando en el mercado estaba alrededor de 3 y 4%, es una tasa bárbara. Entonces, justamente el Ministerio de Economía, a través del Tesoro, emite esos bonos para cubrir esto. En ese total digamos, de la inversión se hacen como 500 millones de dólares, pero juntas el mal negocio de traer plata cara e invertirla a menos tasas aquí con esta plata que sale del Estado para cubrir ese asunto, pero si juntas todo eso son 500 millones de dólares y el gobierno dice voy a hacer ganar a ustedes 53.5 millones de dólares en esta jugada financiera, pero tiene esas partes. Entonces, seguramente en algún momento le van a cuestionar a la gestora y decirle, ¿cómo traes plata cara para ponerla tan barata? ¿Y por qué el Estado, que es el impuesto nuestros, te está pagando una tasa de interés tan elevada? Eso está medio raro. Entonces, además, el gobierno dice, esto es una operación en realidad en la hermandad estatal, porque ha participado el Ministerio de Economía, el Banco Central, el regulador de pensiones, la gestora, y han armado este esquema financiero para que, bueno, tengamos este resultado. Y dicen es cero riesgo. Y ahí hay un debate enorme si realmente estamos frente a un riesgo muy bajo o hay riesgos más elevados. Cuando uno ve la historia económica del país, por supuesto que invertir a veces en el Estado, cuando hay problemas, no necesariamente es riesgo cero, ¿no? Bien. Ahora, Gonzalo, en contrapartida, la gestora defiende el hecho de que, claro, ha generado esto de los 500 millones de dólares que se van a traducir en un 7% de beneficios para las y los rentistas, pero además que esto está como bajo un paraguas de unas utilidades que la gestora ha presentado por el orden de los 2.000 millones. ¿Estoy en lo correcto? No sé del último dato que refieres, pero no nos olvidemos que esto es una partecita de un financiamiento que la gestora y las AFPs le han dado al Estado boliviano hace muchos años. La gestora tiene como 26.000 millones de dólares. De esos 26.000 millones de dólares, por lo menos 7.000 millones de dólares están invertidos en papeles del Estado boliviano. Ahora se han aumentado estos 500 millones, estamos hablando por lo tanto de algo como 7.500 millones de dólares, y habrá que ver cuál es la rentabilidad de todo ese negocio, ¿no es cierto? Pero claramente la operación como ha sido vista no estaba en busca de rentabilidad, estaba en búsqueda de resolverle el problema al Banco Central de Bolivia, porque si tú ves la primera pata de esta operación, dices, ¿qué es rentabilidad? ¿Cómo vas a agarrar dinero a 11.80 y lo vas a poner a 6.5? ¿Qué parte de Plaza Sésamo no hemos visto? ¿Cómo es posible que hagas dinero caro y lo pongas mucho más barato? Entonces, y ahí vino la otra operación que hace una especie de cobertura, ayuda a promediar la tasa para que te den este 7%, pero toda esa operación
pues muestra un grado de coordinación interestatal que no es la más adecuada cuando tú deberías tener una gestora independiente, cuando deberías tener un banco central independiente, cuando deberías tener un ente regulador que protege los dineros de los otros. Entonces, hasta ahora nos dicen, este es un negocio seguro, pero eso habrá que ver. Ha habido muchos casos, inclusive, sin ir muy lejos, la gestora pública que teníamos antes del 94 quebró completamente y dejó a mucha gente en una situación muy dramática. Entonces, hay historia dentro del Estado donde no es solamente la rentabilidad que tiene que ver, ¿no es cierto?, sino hay que ver el conjunto de diversificación de riesgos, sostenibilidad y, por supuesto, independencia en la toma de decisiones y no pues agarrar un dinero para salvar al Banco Central de Bolivia, hacer una operación que si agarras solo esa parte es una locura, porque agarras a $11.80 y los pones a 6.5 y al mismo tiempo hacer una operación vía Ministerio de Economía y Finanzas para hacer cobertura de eso. Pero no te olvides que si desde la perspectiva de la gestora podría ser, digamos, un negocio interesante si solo vemos rentabilidad, pero desde la perspectiva de ciudadanos, ¿con qué le vas a pagar, no es cierto, esos recursos cuando tienes déficit público hace 12 años a la gente? Va a ser con impuestos. Al final es de la misma correa que salen todos los pedazos, ¿no? Sí, sí. Esto lo entiendo, Gonzalo. Simplemente para tener el dato correcto, el 15 de junio de este año, del 2024, la gestora pública anuncia que el capital del sistema integral de pensiones se ha incrementado en 2.130 millones de dólares entre el 2023 y el 2024 que la gestora pública se ha hecho cargo. Estos datos son alentadores, son buenos, habrá que revisarlos, nos pueden estar mintiendo. No, mira, ¿Cómo se corrobora? ya, no, definitiva, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que eso es un punto muy importante. Mira, cuando quebró el sistema que se llamaba de reparto antiguo, digamos, ese sistema no le dio nada, cero dinero al nuevo sistema. Ahora estamos volviendo de un sistema privado al sistema público y le hemos entregado, los aportantes, 24.000 millones de dólares. En este año, adicionalmente, de los aportes de los trabajadores y de las empresas, pues se ha aumentado 2.000 millones de dólares y son 26.000 millones de dólares que está manejando la gestora en este momento. Entonces, ¿de dónde sale este dinero? Pues del ciclo tradicional clásico de que la gente va aportando y por semestre, por año, y eso ha aumentado. Eso no tiene ninguna novedad, digamos, es simplemente lo que ha pasado durante muchísimos años. El tema de la polémica está sobre todo de el mucho miedo y mucha gente dice, bueno, no es posible. Nos dijeron que ese dinero, cuando iba a pasar a manos de la gestora, tenía candados jurídicos, que no se los podía tocar fácilmente, ¿no es cierto? Y ahora resulta que encontraron una ganzúa e inmediatamente hicieron una jugada que estaba destinada a darle dinero al Banco Central de Bolivia en dólares, porque estaba necesitando desesperadamente. Y obviamente tuvieron que hacer otras cosas más para que no haya pues esta pérdida que era escandalosa, ¿no es cierto? Prestarte dinero caro, 11.80 y ponerlo a 6.5. Entonces hicieron otras operaciones para que en los promedios no sea así. Sin embargo, todo eso te muestra una debilidad institucional donde hay coordinación entre actores que no deben coordinar porque tienen funciones diferentes. La supervisor, o sea, el regulador tiene que controlar de que están haciendo bien las cosas. El Banco Central tiene que ser independiente. La gestora también tiene que ser independiente, ¿no es cierto? Entonces, esa es una preocupación porque aumenta el riesgo sistémico, y ese tipo de operaciones pues son complicadas. Ahora, hacia adelante pues habrá que ver si el gobierno utiliza estas operaciones para también invertir nuestra plata en bonos de Dinamarca, ¿no es cierto?, en Apple, en acciones de Apple y otras. Habrá que ver si abren esa puerta, que podría ser, siempre depende algo muy sabio de nuestras abuelas. No pongas todo
los huevos en la misma canasta. Ahorita todos los huevos, o buena parte de los huevos, más de 30% están con el Estado boliviano. Habría que diversificar eso tal vez a nivel internacional, porque hay que equilibrar entre la rentabilidad, que debe ser interesante, pero la seguridad, la diversificación del riesgo, porque esa es una plata que tiene que llegar a varias generaciones en las próximas décadas y hay que cuidarla muchísimo y no pueden hacerse operaciones que pueden ser consideradas riesgosas y especialmente que no tengan los niveles de transparencia que estas cosas necesitan, porque ha tenido que ser los periodistas y los analistas económicos que han ido mostrando cómo eran las características de esta operación y que recién estamos sabiendo qué ha pasado. No sabíamos cómo había sido y quién había dado el dinero. Ahora sabemos que son 250 millones, pero no conocemos el banco, no conocemos si ha habido comisión, no conocemos exactamente cuál fue el proceso decisorio que se tomó dentro de la gestora para realizar esto, por qué hubo coordinación entre actores estatales, ¿no es cierto?, que a rigor no deberían haber, ¿no? Bien. Gonzalo, como siempre, agradecido por tu tiempo con el programa y con el país. Pues desde luego nos complementas información, nos amplificas la curiosidad por indagar más cosas y esto finalmente se traducirá en mejor información y información de calidad para la población. Un abrazo enorme. Gracias, Ángel, y muy buenas noches. Que estés muy bien. Vámonos a un corte. Volando. Enseguida vuelve Claro Oscuro. Espérenos, por favor. Cuando volvamos de la pausa, 50 años del Rotary Club La Paz. Vamos a hablar con su presidente. Hola amigos, ¿cómo están? Amigos del TikTok. Dicen, ¿qué piensa usted que le pasará para nuestro país en los próximos años? Pues hay que dar una pelea dura porque como vamos, nos vamos al tacho, querido. Saludos. A ver, quiero ver esta tarde, que aquí está medio nublada en la ciudad de La Paz, ¿de dónde me escriben? ¿De dónde me están presentes? Por favor, identifíquense. A ver, me encanta saber eso. Economista de quinta de la Católica. ¿Por qué de quinta, Charlecito? Yo diría que de sexta, ¿no es cierto? Así que, ¿por qué? Porque digo las cositas que no les gustan a los hermanitos y compañeros, ¿no? ¿Crees que no me doy cuenta, guay? Mucha teoría, no puedo practicar cuando estoy en otro yani. ¿Por qué teoría? Acabo de hablar de una cosa absolutamente práctica y concreta que ha sido el movimiento de las platas. A ver, ¿qué más tenemos? Preguntas. Saludos. Hola, Oliver. Luis García, un gran saludo. Desde el año pasado dicen que habrá crisis y hasta ahora todo normal. A la puta. Entonces, Jack, debes vivir tú en la luna, hermanito. ¿No es cierto? ¿No has visto que todo el país está bloqueado ahora, especialmente por los cooperativistas mineros? ¿No has visto que hay inflación en los mercados, que ha subido todo, ¿no es cierto?, especialmente los importados? ¿No has visto que no hay dólares, Huawei, ¿no es cierto?, para importar cosas? ¿No has visto que hay a veces unas colas enormes, especialmente para el diésel? ¿Eso te parece normal, Jackie, querido? Puta. Estamos fregados, no hay peor. Parece Shakira, ciego, sordo y mudo, y testarudo, como dice la gran música de la Shakira. Amigo, ¿me puedes recomendar un contador que tenga conocimiento de trading, por favor? Utanico. Tal vez tendría que pensar y ver, ahorita sí, de cabeza no se me ocurre a nadie. Conozco sí contadores, pero mándame un mensajito por inbox, ahí te puedo decir, ¿qué opina del dólar, Doc? Bueno, aquí están los dólares, mira, ¿qué voy a opinar? ¿No es cierto? Que están en falta, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? Porque pues, esta es la única revolución socialista, ¿no ve?, que ha hecho al país totalmente dependiente de los dólares, totalmente dependiente. El gran anuncio, eso va a ser otra mamada. Caetano Llobet, gran Caetano, lo recordamos con cariño, decía que el modelo económico se basó en una mera subjugación a Cuba. Puta, si fuera Cuba yo estaría feliz. Es al dólar, papi, porque sin dólar no funciona. Entonces todos los hermanos, compañeros revolucionarios están atrás de este joven, de los Washingtones. ¿Cuándo se va a morir Bolivia? Los países no se mueren, se pudren por dentro, se van descomponiendo. No hay que un día vas a ver a la economía boliviana andando por la calle y caer dura de un ataque al corazón, no.
van poco a poco muy bien. ¿Qué opina del trading? Bueno, el trading es una práctica muy buena que hay en varias partes del mundo. México es un buen mercado para exportar. Depende qué, ¿no es cierto? Sí, probablemente México es un gran país, tiene mucha población. Dicen, me quiero ir de este país, ni a 100 años va a mejorar, se vive una vez. Es verdad, si desde el punto de vista individual quieres hacer eso, pero los que amamos este país nos quedamos, papito. ¿Prefiere Oxford o Cambridge? Ah, gran pregunta, gran pregunta. Yo prefiero Manchester porque yo estudié en Manchester, pero depende de qué quieres hacer. Yo sé que en Cambridge hay un gran economista coreano que a mí me gusta mucho, que se llama, a ver, ¿dónde está su libro? ¿Dónde? Por aquí lo tenía. No me acuerdo dónde está. Ay, el Ho Lee Jing tiene un nombre medio rarito, bueno, ahorita no me acuerdo. Pero en fin, yo, Cambridge por eso, porque conozco a algunos profesores muy buenos. ¿Será el próximo presidente? Yo, pero claro, por supuesto, solo Chávez derrota a Morales y Arce juntos. Primero la educación, primero la salud. ¿Qué te parece, querido? Gracias. Si empieza una guerra nuclear, las propiedades en Bolivia subirán de precio. Yo creo que si empieza una guerra nuclear, brother, todo se va a ir al tacho, inclusive nosotros. Porque no vas a tener dónde enterrarte, imagínate. En Bolivia ni izquierda ni derecha, si hubo chorros. Lamentablemente sí. ¿Sabe hablar inglés? Yes, my friend. I speak English. Comparto con el licenciado. ¿Qué opina de un cachascán entre Chi y el capitán Lara? Que le metan, pues son ligas menores, pero que le metan. A mí me parece que se agarren. Máscara contra pelo, a 7 caídas propongo. ¿Qué te parece? ¿Sabe hablar inglés? Sabo. México es un buen mercado para exportar. A ver qué otras preguntitas tenemos. ¿Qué opina? Ah, bueno, este es el leído. Lara Chi son como una garrapata. Yo creo que son dos ciudadanos que tienen todo el derecho a querer ser candidatos, pero de ahí a que nosotros los apoyemos medio verduzco, por lo menos para mí. Sabe hablar aymara, kunasutima y localla. Algunas cositas sé. ¿Qué política económica recomendaría para levantar el país? Pero muchas cosas, Carlos. Pucha, hemos hablado varias veces, pero voy a repetir, ¿no es cierto? Creo que es clave en el corto plazo cerrar el déficit público, hacer una ley que haga que no pasemos de 3% de déficit del Producto Interno Bruto, que hagamos una reforma tributaria donde los nuevos ricos paguen impuestos, cooperativistas mineros del oro, grandes gremiales, cocaleros. También creo que es clave cerrar varias empresas públicas ineficientes, cerrar, ni siquiera privatizar, cerrar, ¿no es cierto? Después también es clave aumentar nuestras exportaciones, dar un shock en el lado del turismo, apostar al capital humano. Hay salida, jóvenes, ¿no es cierto? Y hemos hablado en varias oportunidades. ¿Por qué prohíben el cripto si pueden representar ingresos dólares al país? No lo sé por qué prohíben el criptomoneda. Ayudaría, ¿no es cierto? Pero es marginal, no creo que sea. ¿Qué proyección económica estima usted que se viene para Bolivia? ¿Una superinflación? No, va a haber una inflación un poco más elevada y el crecimiento, como proyecta el Banco Mundial, va a estar alrededor de 1,5, 1,6, yo creo. ¿Con qué cantidad de dinero una persona puede considerarse? A mí, no sé, hermano, es difícil. Gonzalo, ¿quién es el candidato potencial presidenciable? Yo, querido, ese soy yo. ¿Qué socialismo y un poco de capitalismo? No, yo creo que hay que buscar el propio modelo económico boliviano, o sea, hay que olvidarse de los instrumentos y enfocarse en los objetivos. Mejor educación, salud, aumento de productividad, incorporación de la inteligencia artificial, mayor diversificación, apostar al turismo. Y eso es el objetivo. Después ya pues veremos si le metemos, yo le metería más mercado, le metería más emprendimiento privado y un Estado mucho más chico, por supuesto. Pero yo prefiero hablar de los objetivos, no de los instrumentos. Manfred, presidente. Uy, nuestro querido capitán, ¿no es cierto?, que tiene un parecido asustador con Freddie Mercury, el Freddie Mercury de Cochabamba. ¿Cuál sería su primera medida económica si fuera presidente? Mi primera medida económica
sería, a ver, es una muy buena pregunta. Yo creo que lo primero que haría es cortar unos 3 puntos porcentuales del déficit público y, como voy a tener todavía, digamos, un oxígeno político, promover una reforma tributaria y hacer de la educación el centro de la política económica. Por ejemplo, digamos, en el Palacio de Gobierno, en la Casa Grande del Pueblo, llevaría al Ministerio de Educación ahí y a la Ministerio de Presidencia lo mandaría a otro lado. Y todos los días estaría viendo cuánto estamos avanzando en qué bien, House PhD, postulando a Oxford. Nice, nice, nice option. Very nice, indeed. My good friend, let's see. El modelo económico debemos optar por los bolivianos. Bueno, el modelo que apueste pues a sacar este país de la pobreza. Eso es lo que tenemos que apostar. Gonzalo, ¿la emisión de billetes en el anterior gobierno puede ser causante de la inflación? Sí, esa es una pregunta muy importante, Nacho. Porque, a ver, cuando hablamos de inflación, hablamos de digamos, de dos visiones de la inflación. En realidad es lo mismo, pero desde dos perspectivas. Hablamos de los shocks de oferta. Los shocks de oferta ocurren cuando sube el precio de la gasolina, cuando hay una helada, sube el precio del tomate, cuando hay una devaluación, como en el caso boliviano, explícita, y el dólar se va a 8, a 9. Entonces, esos son saltos en la inflación, se llaman shocks de oferta, que pueden darse, como acabo de mencionar, diferentes cosas. Pero esos shocks de oferta pueden terminarse, ¿no es cierto? O durar unos 2, 3 meses, pero después terminan cuando cambia alguna cosa, cuando, por ejemplo, el tema climático ya mejora o cosas por el estilo. Esos son los shocks de oferta. Pero también están los aceleradores de esos shocks de oferta, que es el exceso de moneda en la economía, el déficit público y las expectativas, que frente a estos saltos en la inflación, ¿no es cierto? Si encima tú le metes más expansión monetaria, es como meterle como meterle gasolina al fuego de los precios. Entonces, en Bolivia sí ha habido un incremento importante en la emisión de billetes en el año 2023 de más de 10.000 millones de bolivianos. El déficit público es 12% del PIB. Entonces, no solamente tenemos un problema de inflación por shock de oferta, sino por shocks de demanda que están acelerando la inflación, como el déficit público y como el tema de la expansión monetaria. Además, ¿no es cierto?, las expectativas de la gente. La gente se asusta por la inestabilidad política y se defiende aumentando precios. Por lo tanto, es una conjunción de esas cosas lo que explica esta inflación que está ocurriendo en el país, que no se va a resolver sacando a la gente 00 Sojta. ¿Quién sabe quién es el agente 00 Sojta? Le puedo mandar un premio. A ver, les voy a dar. El agente 00 Sojta sale a controlar mercados. Si me dicen quién es, les doy un premio. Emprendimiento privado con más impuestos. No, hay que bajar los impuestos para los emprendedores tradicionales, pero hay que aumentar el impuesto para los nuevos ricos, ¿no es cierto? Y cocaleros, grandes gremiales, cooperativistas mineros que nunca pagaron impuestos. Pero si tú eres un emprendedor pequeño, así yo bajaría los impuestos. Pero a los grandes que ahora ya se han criado durante 20 años, pues ahí le metemos. Estoy postulando, mucha suerte lo de Oxford. Juanjo, ¿quién será? Pero dígame quién es, a ver, la gente, porque hay la gente 007. ¿Cómo se dice? A ver, en Aymara 7, ya no me acuerdo, pero entonces es el 00 Sojta, es uno antes del 007. El 007 estaba, digamos, al servicio del imperio inglés. El 00 Sojta está pues, al servicio del imperio incaico, ¿no ve? Entonces, perdón. Entonces, ¿quién será? Mira, aquí hay un candidato, el agente 00 Sojta, es James Silva. Muy bien, Pato. 006, el agente 007 y el agente 00. Pero no es sacándose al agente 006, no es cierto que vas a resolver, ni sacando el ejército, son macanas. Es, doctor, ¿cómo haría usted para resolver el comercio informal? Caramba, eso es complicado. No lo haría rápida, no lo haría de manera rápida. ¿Ya? Lo haría de manera más lenta y pausada.
y mejorando sobre todo la productividad en el sector. Bueno, me están llamando, lamentablemente tengo que dejarlos porque tengo que atender esta llamadita. Les agradezco siempre su atención, un gran saludo, que estén bien y que Dios los bendiga y ya vamos a tener otra oportunidad para seguir charlándonos. Namaste.